Hola, ¿qué tal? Estos son dos ejercicios sobre reacciones químicas, estequiometría, cuando hay una reacción química, fundamentalmente pues para aplicar el grado de avance. En el primer problema nos dicen que ocurre la siguiente reacción: el óxido crómico más el disulfuro de carbono producen el sulfuro de cromo y el dióxido de carbono. Ya la ecuación está balanceada. Nos dicen que por cada kilogramo del óxido crómico se producen 291 gramos de dióxido de carbono y salen del reactor 360 gramos de disulfuro de carbono. Determinar reactivo límite, grado de conversión, porcentaje en exceso, grado de avance de la reacción. Solución. Primero hallamos las moles, por ejemplo la del dióxido de carbono. Como nos dan la masa, pues dividimos entre la masa molar y ahí obtendríamos las moles. Lo mismo para el óxido crómico que entra, que dice que es 1 kilogramo, que está en 1000 gramos. Y para el disulfuro de carbono que sale del reactor que no reaccionado. Aquí está nuevamente la reacción para tener en cuenta en los cálculos. Bueno, para el reactivo límite, como nos dicen que está saliendo disulfuro de carbono, bastante cantidad. Fuera de eso, pues por economía el óxido crómico pues es más costoso que el disulfuro. Entonces se puede considerar que el reactivo límite en este caso, por descarte, va a ser el óxido crómico, el Cr2O3. Entonces pues tendríamos a partir de los cálculos. Pero primero pues la conversión. Aquí lo vemos. Vemos que va a ser pues obviamente las moles de dióxido de carbono real sobre las moles de dióxido de carbono teórico. Ojo que las moles de dióxido de carbono teórico se calculan a partir del reactivo límite. Por eso aquí tenemos Cr2O3. Dice que se producen por cada 2 moles de Cr2O3, aquí lo vemos, se producen 3 de CO2. Entonces aquí tenemos esa relación estequiométrica, relación de los coeficientes, 3 moles de CO2 por 2 moles de Cr2O3, multiplicado por las moles de Cr2O3 que entran. Esas serían las moles teóricas, y ahí nos da la conversión, o el grado de conversión. Estas serían las moles teóricas que se van a producir a partir de las moles que entraron del óxido crómico. Y aquí están las reales, arriba, que es lo que nos dicen con los 291 gramos. Ahora aplicamos la fórmula del balance molar, donde es moles que entran, perdón, moles que salen es igual a moles que entran del producto, en este caso, más 3 por el grado de avance. 3, ¿por qué? Porque ese es el coeficiente que tiene aquí, 3. Y de ahí se despejaría el grado de avance, porque no entran ninguna mol del dióxido de carbono. Nos da 2,2 moles. A continuación, bueno, borremos aquí esto, para que se pueda ver eso. Esta raya aquí. Entonces tenemos que para el disulfuro de carbono salen 4,73, mírenlas acá, entran las que queremos averiguar, menos las que reaccionan, que sería 3 por el coeficiente, ese 3 es el coeficiente, por el grado de avance, donde ya el grado de avance lo tenemos. Y pues de esa manera calcularíamos las moles que entran del disulfuro de carbono, para poder luego hallar el porcentaje en exceso. Aquí está la fórmula. El porcentaje en exceso va a ser igual a las moles reales de ese reactivo menos las moles teóricas que se requieren sobre las moles teóricas. Entonces entran 11,33 menos ¿cuántas se requerirían? También nuevamente con base en el reactivo límite. 2 requieren 3. Aquí lo vemos. Entonces 6,58, ¿cuántas requieren? No cuántas se producen, sino cuántas requieren del otro reactivo.
pues nuevamente 6,58 por 3 sobre 2. Esas serían las moles requeridas, 9,87. Entonces restamos las reales menos las requeridas o teóricas por 100. Bueno, sobre las teóricas por 100. Eso nos da 14,8% de exceso. Ese sería el resultado de esa otra pregunta. Ahora en este ejercicio que vamos a ver, piden otra cosa totalmente distinta. Es a partir, como dice el enunciado, nos dicen el exceso. Ya no nos lo preguntan, sino que nos lo dicen. Y nos dan el grado de conversión. También es muy distinto en ese sentido al anterior ejercicio. Y nos dicen los kilogramos de carbono producidos que salen, en la carga final por cada kilogramo de aluminio producido. Esa ya es la base de cálculo para resolver. Tomar 1 kilogramo de aluminio. Ese sería el que deberíamos tener en cuenta para resolver. Y calcular, bueno, porcentajes básicos y grado de avance. Pero el orden no tiene que ser necesariamente como está ahí. Puede resolverse primero los kilogramos de carbono, luego el grado de avance y luego los porcentajes, o incluso el grado de avance primero. Entonces vamos a empezar. Primera parte, se balancea la ecuación, porque aquí no nos la daban balanceada. Eso sí, pues va a depender mucho del enunciado. Colocamos los coeficientes respectivos. Como dice que se produce 1 kilogramo de aluminio, hallamos las moles de aluminio. Eso es fundamental, aquí lo tenemos. Y a partir de eso, con la conversión que es de 90%, podemos hallar cuáles son las moles teóricas que se deberían haber producido. Entonces, pues es dividir las moles reales, que son estas, 37,06, entre el 90%, pero dividido en 100, 0,9. Nos da pues obviamente más moles teóricas, porque teóricamente se deberían producir más. Y con base en esas moles teóricas, se calculan las moles que entraron del reactivo límite. Como nos están diciendo que hay 200% de exceso de carbono, pues el reactivo límite va a ser el trióxido de aluminio, o también pueden decir óxido de aluminio. ¿Listo? Entonces las moles del óxido de aluminio que van a entrar, pues va a ser por la relación estequiométrica. Uno produce 2, un mol de Al2O3 produce 2 moles de aluminio. Entonces, aplicando esa relación estequiométrica, hallamos las moles de óxido de aluminio que van a entrar. Y con base en el exceso, podemos hallar las moles de carbono que van a entrar, sabiendo que pues va a ser el 200% de exceso. Aquí lo tenemos, entonces, moles teóricas por 1 más el porcentaje de exceso sobre 100. Las moles teóricas pues sería con base en el óxido de aluminio. Un mol de óxido de aluminio requieren 3 moles de carbono. Entonces las 20,59 que nos dieron anterior por 3 y luego por 1 más 200 sobre 100, que sería el 200% sobre 100. Ahí nos dan las moles de carbono real que se van a requerir. 185,32 que van a entrar realmente en este proceso. Entonces, ya pues en ese caso podemos hallar el grado de avance a partir de las moles del reactivo límite que entran, que las habíamos calculado, las del óxido de aluminio, por el porcentaje de conversión sobre 100 por el coeficiente estequiométrico positivo, ¿no? No se toma el valor menos 1, sino más 1. Nos da 18,53 moles. Y con base en eso podemos hallar cuáles son las moles que salen de carbono, que era la pregunta A. Ya ahí respondimos la C, el grado de avance. Y ahora para la moles de carbono que salen son iguales a las que entran, menos 3 por chi, donde 3 es el coeficiente, como lo habíamos visto en la reacción. Y ya reemplazando los valores, pues nos dan estas moles. Y luego lo multiplicamos por la masa, dividimos en 1000 para pasarlo a kilogramos, y nos dan 1,55 kilogramos. Aplicando esa ecuación de balance molar de componentes, se hallan las moles y luego pues se puede calcular multiplicando por la masa molar respectiva para hallar las masas de cada reactivo y cada producto a la salida del reactor. Y pues ya calculamos los porcentajes sumando las masas, dividiendo las masas de cada uno entre la masa total y multiplicando por 100
y este sería el resultado. Así es pues un esquema básico para resolver estos ejercicios de una reacción, pero luego se va a aplicar para reacciones múltiples. Gracias.